¿Ustedes creen que a las mujeres las matan por las mismas razones que a los hombres? A veces sí, pero a veces no. Vamos a hablar de las veces que a las mujeres las matan por razones distintas a los hombres y que se han cuadrado en aquello que conocemos como por el hecho de ser mujer. Cordial saludo a todas y todos. Yo soy Elena Hernández, abogada penalista y docente universitaria, y les dictaré el módulo de feminicidio, judicialización y abordaje. Cordial saludo a todas y todos. Soy Elena Hernández y les dictaré el módulo de trata de personas y prostitución. Este módulo pretende mostrarles por qué ambos fenómenos deben ser entendidos de forma indisociable y no pueden abordarse como asuntos aislados. Haré unas aclaraciones conceptuales previas. Recordemos que la trata de personas es el medio que lleva a ese fin de explotar, y hay muchas formas de explotación: sexual, laboral, extracción de órganos, de la mendicidad ajena. Es un delito que se crea para proteger a los seres humanos de ser tratados como mercancía, que no sean explotados. Nuestro Código Penal entiende trata como captar, trasladar, acoger o recibir a una persona con fines de explotación. Cuando hablamos de explotación sexual, esta se puede dar de muchas formas, como en la prostitución, por ejemplo. Esa explotación es obtener provecho económico o cualquier otro beneficio para sí o para otra persona mediante el cuerpo de alguien. Ahora desglosemos esos verbos rectores que nos trae el Código Penal para configurar la trata de personas. Primero, captar. Consiste en atraer a una persona con la finalidad de ser tratada y puede ser a través de cualquier medio, como ofertas, engaños, aprovechamiento, incluso también mediante la violencia. Segundo, trasladar, que significa movilizar de un lugar a otro. Puede ser de un país a otro, o de una ciudad o un municipio a otro, o incluso al interior de la misma ciudad. Tercero, recibir. Consiste en asegurarse de que la persona tratada ha llegado a su destino. Por último, cuarto, acoger. Significa albergar a una persona con el fin de asegurar su disponibilidad en el destino final. Uno de los problemas más complejos para abordar la trata de personas es que no se reconoce lo cotidiano de este delito. Con frecuencia se tienen ideas equivocadas de la forma de su comisión. Se asocia a imágenes de mujeres encadenadas, engañadas o torturadas, confundiéndolo con secuestro o con otros delitos. Y si bien estos escenarios también existen, mujeres víctimas de trata de personas que son amarradas o con imposibilidad física de movilidad, no son los casos más comunes, que precisamente muchas veces pasan desapercibidos o invisibilizados. Además de esta falta de entendimiento y muchas veces de interés y voluntad política para ello, a la identificación y erradicación de este delito se suman otros problemas. Existe una naturalización o normalización de la explotación sexual que se vende a la sociedad como si fuera un servicio o un trabajo sexual, sea por cuenta propia o ajena. Esto implica que se responsabilice a las víctimas de su vulnerabilidad y explotación, a quienes de paso no se les considera víctimas, y si no hay víctimas tampoco hay victimarios. Esto conlleva a que la prostitución no sea entendida como lo que es: una forma de violencia contra las mujeres y demás población prostituida. Como consecuencia de la indebida conceptualización de dicho fenómeno, las cifras de los casos y las víctimas identificadas y atendidas por las entidades competentes no se acercan a la realidad. No dimensionamos la gravedad del problema ni la cantidad de víctimas. La normalización de la prostitución es tal que ahora se extiende a nuevas modalidades de explotación sexual vía webcam, por ejemplo,
cuya facilidad para captar mujeres es mucho mayor, pues los límites de la legalidad y lo ilícito son difusos, cuando incluso existen impuestos gravados sobre las víctimas, a la par que a los explotadores, tratantes y demás demanda pueden incluso ocultar su identidad a través de internet o hacerse pasar por empresarios. La prostitución es una institución fundacional del patriarcado que alimenta la feminización de la pobreza, lo que a su vez refuerza la situación de vulnerabilidad de las mujeres que están siendo sexualmente explotadas. Antes de abordar las consecuencias de la prostitución para las mujeres prostituidas, mencionaré un efecto para el resto de mujeres que no se encuentran en dicha situación. ¿Cuál es? La afirmación y prevalencia del rol de la mujer como servidora del hombre. Se reitera que la mujer tiene función sexual y reproductiva. Tiene una función sexual y reproductiva subordinada para servir, porque la otra función sería precisamente esa reproductiva que reafirma el rol de la maternidad incluso forzada, es decir, funciones sexuales y reproductivas al servicio del sexo masculino. La prostitución y su normalización y aceptación en sociedades como la colombiana impacta sobre todas las mujeres, ¿sí? Sobre todas, porque vende una imagen cosificada y comprable de la mujer. Se conceptualiza sobre la función y el rol de todas las mujeres. Esta es la muestra más clara de violencia machista que pretende mostrar como servicio o trabajo lo que no es otra cosa que la esclavitud moderna más brutal contra las mujeres más vulnerables. El mito de la libre elección es más que evidente cuando se ponen de presente las características de vulnerabilidad de casi el 100% de la población prostituida. Las personas en esta situación no son quienes ponen las condiciones. Es el precio y la demanda lo que configura e impone la realidad, apoyada por supuesto de los contextos precarizados de las personas más vulnerables. Según el Observatorio de Mujeres y Equidad de Género de Bogotá en el 2018, el 96.8% de las personas prostituidas son mujeres en edades de 18 a 25 años de edad, es decir, el 50.3%. Del total de mujeres, el 24.8% nacieron en Bogotá, mientras que el 42.5% son de otros municipios. Por su parte, el informe de 2015 de la Secretaría Distrital de la Mujer señala que el 87.7% de las mujeres prostituidas en Bogotá se declararon víctimas del conflicto armado colombiano. Veamos estos contextos. Y bueno, a este punto puede que algunos o algunas de ustedes se pregunten, ¿por qué estoy tan enfocada hablando de la prostitución y tal vez aún no relacionen su necesidad de abordarlo junto a la trata de personas? Voy a mostrarles con un dato, porque es necesario abordar estos asuntos a la par. En España, por ejemplo, se tiene que más del 85% de las mujeres prostituidas, la mayoría extranjeras y muchísimas colombianas, fueron incorporadas mediante la trata. La trata de personas es el método de incorporación masiva a la prostitución. Y cuando estas personas no fueron incorporadas de esta forma, hablamos de unas circunstancias de vulnerabilidad extremas, incluso de mujeres abusadas desde la infancia, que es otro condicionante de entrada a la prostitución. Ahora miremos algunas consecuencias o impacto de la explotación sexual en las víctimas. Es importante que precisemos que el daño en las víctimas no lo produce la mera trata. La trata de personas es un simple medio para surtir los diferentes negocios de explotación de seres humanos, como sería la explotación sexual en la prostitución. La finalidad es la que genera el daño en la integridad sexual de la víctima. Abundantes estudios del área de la salud
señalan como principales afectaciones producidas por este tipo de explotación en la prostitución dos principales consecuencias: la disociación y el estrés postraumático. Estas afectaciones son producto del mecanismo de defensa que le permite a la víctima sobrevivir en este entorno extremadamente violento. En la disociación, la víctima escapa, por así decirlo, de su propio cuerpo, lleva la mente a otro lugar para sobrevivir su brutal realidad de abusos, violaciones y todo tipo de violencia. Estos contextos se presentan no solo en la prostitución o pornografía, también cuando desde la infancia se ha sido abusada. Cuando hay víctimas de violación desde la infancia, por ejemplo. Estudios amplios sobre las implicaciones de la prostitución señalan que las víctimas presentan un cuadro de estrés postraumático similar al de sobrevivientes de tortura o veteranos de guerra. Acá estamos hablando de un daño real, que se puede constatar, no es algo subjetivo. Estas secuelas de la explotación sexual, sumadas a las condiciones de vulnerabilidad en que se encuentran las víctimas de explotación sexual, como el aislamiento de redes de apoyo o confianza, las precarias situaciones económicas, deudas y amenazas hacia ellas o sus familias, etc., explican por qué resulta tan fácil su captación por parte de los explotadores, pues las estrategias de manipulación no requieren demasiada elaboración, al existir precisamente esas condiciones previas que dejan totalmente allanado el camino. Esa vulnerabilidad de las víctimas es casi lo único que necesitan los victimarios. Desde carencias materiales hasta mujeres con ciclos de violencia que les impiden salir de estos escenarios, ¿sí?, bajo sus propios medios, por supuesto. A eso súmenle una sociedad que en la cotidianidad refuerza y les dice a las víctimas que no lo son, que ellas están ahí por decisión propia y que lo que sufren no es una violencia, sino un oficio como cualquier otro. La sociedad revictimiza y agudiza el problema cuando no lo desmonta y no lo combate desde la raíz. Por eso es que tampoco se puede esperar o exigirle a una víctima de explotación sexual que sea ella misma quien se reconozca o identifique como víctima, pues parte de esa vulnerabilidad en que se encuentra pues consiste en desconocer tal calidad, en disociarse de su propia realidad. Recordemos que es incluso parte del mecanismo de protección de las víctimas del sistema prostituyente. Esto quiere decir que es la sociedad y el Estado los encargados de actuar e integrar todas las ayudas posibles y garantizarles los derechos a vivir una vida libre de violaciones, abusos y explotación sexual. Ya es claro pues que nuestra sociedad debe dejar de normalizar la violencia. Ahora, por parte de nuestro Estado, también se ha desatendido parte de las obligaciones internacionales para erradicar y sancionar la trata y todas las formas de explotación sexual. Esto, pues, nuestra normativa no castiga la totalidad de la demanda y a través de nuestras cortes se ha proferido jurisprudencia discordante que denota falta de entendimiento del problema, lo que lleva a su vez a que existan normativas o antinomias normativas que son aprovechadas por proxenetas, tratantes y demás explotadores. Ahora, lo que es cierto es que pese a existir estos problemas y vacíos normativos, también tenemos no solo instrumentos internacionales abordados en otros módulos, sino también tenemos un sustento legal y constitucional nacional que debemos exigir su cumplimiento, pues sancionan y enfocan el problema de la prostitución y su inescindible vínculo con la trata y la explotación sexual. Recordemos que nuestro Código Penal consagra el delito de inducción a la prostitución, cuyas víctimas son mayores de edad. La existencia de este delito es un reconocimiento de la dañosidad de la prostitución. Tanto así que pues, su inducción se considera punible. Entonces tenemos que tener una coherencia conceptual, una sistematicidad en esos argumentos. Y aquí claramente hay un reconocimiento de ese daño, de ese problema, de ese fenómeno violento que es la prostitución.
Incluso la Corte Constitucional realizó el análisis de constitucionalidad de este delito de inducción a la prostitución. Ello lo hizo en la sentencia C-636 de 2009 y lo hizo bajo el enfoque de derechos humanos desde el marco de derecho internacional. En aquella sentencia, la Corte Constitucional reitera que la dignidad humana es un derecho constitucionalmente protegido, por lo que el Estado puede sancionar aquellas conductas que se dirigen a menoscabarla. Asimismo, expresamente señala que la prostitución es una actividad que comporta graves consecuencias para la integridad de la dignidad de las personas, pese a la tolerancia jurídica de que es objeto, por lo que la Corte encuentra legítimo que el Estado dirija sus esfuerzos a desestimularla, a reducir sus efectos e incluso a erradicarla. Es importante la argumentación que la Corte Constitucional hace allí, porque precisamente ubica esa importancia y ese núcleo del derecho, principio y valor intrínseco que es la dignidad humana. Incluso la tutela T-629 de 2010, que tuvo planteamientos contradictorios en tanto reconoce el marco de derecho internacional, sin embargo orienta la intervención desde un modelo regulacionista de relaciones entre proxeneta y persona explotada en la prostitución. Incluso también esa decisión termina reconociendo que en el derecho internacional la prostitución y el mal que la acompaña, la trata de personas para fines de prostitución, son incompatibles con la dignidad humana y el valor de la persona humana. Entonces miren que el núcleo se sigue reiterando en estas decisiones. Volvamos a la sociedad. Recordemos que muchas veces el derecho penal es un reflejo de los males sociales que a veces también se encargan que el derecho penal no funcione. Es como un ciclo. El lenguaje describe y configura realidades. Se ha hablado mucho de la prostitución, pero de formas variadas que son lejanas a la realidad. Se ha romantizado, se ha normalizado. Hay que empezar a visibilizarla como lo que es. La vulneración de derechos humanos y una de las peores formas de violencia contra la mujer. ¿Cuál puede ser la estrategia para combatir la trata de personas y la explotación sexual? La principal estrategia es perseguir y sancionar la demanda. Aquí estoy incluyendo a los mal llamados clientes de la prostitución. Y hablo de perseguir porque eso es algo que el marco normativo actual nos permite hacerlo ahora mismo, sin necesidad de leyes nuevas. Para la sanción de toda la demanda, que sería lo debido, pues sí deberíamos adicionar algunas cuestiones a nuestra normativa. Pero fíjense que por ello también les señalo qué es lo que ahora tenemos y por eso no hay excusas para no actuar o desconocer nuestra normativa, que es muy clara en este punto. La principal causa de la trata de personas con fines de explotación sexual es la demanda. Que existan personas, en su mayoría hombres, dispuestos a pagar por una persona, los convierte en los responsables de que exista trata con fines de explotación sexual. Son los principales responsables. Entonces, cuando hay tanta demanda, la prostitución se vuelve vital para la trata porque ahí se capta, pero es insuficiente. Entonces se buscan más medios para conseguir niñas y mujeres para que sean explotadas. Es necesaria la trata para sostener la prostitución. No hay suficientes para tanta demanda. La prostitución mueve alrededor de 5 millones de euros diarios en España. Después de la droga y armas, es el negocio más lucrativo del mundo. Claramente no para las personas prostituidas. Ahora, hay otras causas que potencializan o facilitan la trata, como ya lo hemos señalado a lo largo de este módulo, la pobreza y especial condición de vulnerabilidad en la que se encuentran muchas de las víctimas. Los condicionantes de entrada siempre son terribles. No se puede hablar aquí de libre elección. Esto es una cuestión de dignidad humana que, recordemos, es valor intrínseco del ser humano, es derecho y principio fundamental.
No se puede renunciar a la dignidad humana. Es una condición propia de todos los seres humanos, de las humanas también. Es ineficiente e ilógico regular la trata de espaldas o de forma independiente a la prostitución. Son realidades indisociables. Entonces, se debería sancionar la demanda y tener una ley integral abolicionista de la prostitución que restablezca los derechos de las víctimas y la reconozca como tal. Un ejemplo del modelo abolicionista de la prostitución y de todas las formas de explotación sexual es el modelo nórdico, adoptado en países como Suecia, Noruega, Francia, entre otros. Suecia es el país que nos lleva más recorrido, que ha investigado y que ha contrastado con mejor evidencia lo que ha sucedido con este modelo y los buenos resultados que ha arrojado. Allí, en este modelo, de estos países que mencioné, entre otros, pues se sanciona la demanda, es decir, al mal llamado cliente aquí en Colombia, que es el prostituyente, a la par que se ofrecen servicios de apoyo pues, para las personas prostituidas. Esto tiene que ser, un cúmulo de acciones integrales. No podía solo verse desde una perspectiva punitivista. Ese es un eje, pero no es el principal. Bueno, espero pues que con este módulo les haya quedado un poco más clara la relación entre trata de personas con fines de explotación sexual y la prostitución. Cuando se entienden ambos fenómenos, es fácilmente detectable que el uno depende del otro y por ello es ineficaz cuando se abordan por separado. Aunado a lo anterior, desarticular o desmontar las violencias implica exigir al Estado el cumplimiento de sus compromisos internacionales y constitucionales, a la par que exigimos y materializamos transformaciones sociales. No puede existir una sociedad igualitaria mientras exista la prostitución. Precisamente en la prostitución se deshumaniza a la persona prostituida, se vulnera la dignidad humana y se desatienden mínimas consideraciones humanistas en el trato de la persona, quien es un fin en sí mismo. Entonces, esto es un asunto que involucra no solo a las autoridades, que claramente se ven influenciadas por la sociedad en la que se relacionan. Los jueces y las juezas también valoran la prueba con los perjuicios, con los sesgos, con los estereotipos que la misma sociedad ha normalizado. Los funcionarios y funcionarias de la Fiscalía, en igual sentido, dejan muchas veces de procesar o de identificar víctimas, toda vez que se encuentran inmersos en una sociedad que casi que ha vuelto muy complicado a veces la línea entre lo punible y entre lo lícito. Entonces, todos estos sujetos no escapan a esta sociedad en la que se encuentran. Pero no solo es cuestión de las autoridades, es precisamente un cambio social desde el papel y desde la función que nos encontremos, desde el escenario en el que cada uno tengamos algún margen de acción, que vamos cambiando estos paradigmas. Y esto a su vez tiene que generar réplicas de cambio, de transformaciones, de desmonte de todas las violencias en todos los escenarios de la sociedad. La prostitución es una forma de violencia y como tal debe ser abordada a la par que se entiende el fenómeno de la trata y que, ambos fenómenos no pueden abordarse de forma separada. Esto nos lleva a la realidad que tenemos ahora. Por tratarlos de forma aún separada, es que seguimos cada vez con más víctimas que incluso ni siquiera podemos identificar, incluso ni siquiera podemos brindar la atención que merecen, porque precisamente bajo tantos eufemismos, bajo tanta falta de diagnóstico social con datos exactos y concretos, se nos vuelven problemas que están a la vista de todos, pero a la vez son invisibilizados por el Estado y por la sociedad. Entonces no generamos respuestas, no generamos alternativas reales
y cambios contundentes. Es un asunto que nos involucra a todos y a todas. Eso es todo, muchísimas gracias.